Buen día, vamos a continuar entonces con los ejercicios referentes en este caso a medidores de flujo. La clase anterior fue fluido compresible y ahora vamos a trabajar con los ejercicios referentes a medidores de flujo. El ejercicio dice lo siguiente: un medidor de Venturi tiene un diámetro de tubería de 100 milímetros y un diámetro de garganta de 50 milímetros, mientras que transporta agua a 80 grados centígrados, con una diferencia de presión de 55 kilopascal que se observan entre las secciones 1 y 2. Calcule la velocidad de flujo de volumen. Ok, fíjense que acá, ¿con qué tipo de medidor vamos a trabajar? En este ejemplo es con el medidor Venturi. ¿Cuál es el fluido manejado? Agua. ¿A qué temperatura? A 80 grados centígrados. Acá nos están indicando que el diámetro de la tubería es de 100 milímetros, que eso equivale a metro a 0.100 metros. En el caso de que el problema nos dé diámetro nominal de la tubería y el tipo de tubería, por ejemplo, tuberías de cobre tipo K, de tantas pulgadas, debemos ir a la tabla que se encuentra en el libro del Robert Moe de Mecánica de los Fluidos y en la tabla de tuberías de cobre tipo K ubicar diámetro interno y el área. En este caso ya el problema nos está suministrando el diámetro interno de la tubería, que es de 100 milímetros. Y acá lo estamos representando con D mayúscula para el diámetro de tubería y D minúscula con para el diámetro del medidor. Que esto cuando dice aquí que es un diámetro de garganta, de la garganta se refiere al diámetro del medidor Venturi. 50 milímetros. Eso se lleva a metro, es 0.050 metros. Y la caída de presión es otro dato del problema, que es de 55 kilopascal. ¿Qué debemos determinar? El caudal o flujo volumétrico, o velocidad de flujo de volumen, como también se le dice. Necesitamos, en función del fluido que va a pasar a través del medidor, pues de la tubería y el medidor Venturi, las propiedades del agua, como por ejemplo peso específico. En algunos casos vamos a necesitar también la variable de densidad, pero en este caso vamos a trabajar a sustituir directamente en la ecuación porque no tenemos acá ninguna variable que no nos haya dado el ejercicio, entonces solamente necesitamos el peso específico para el fluido que pasa a través de la tubería y del medidor, que es el agua en este caso. El valor de esa propiedad a 80 grados centígrados, obtenida mediante la tabla de propiedades del agua, que también se encuentra en la misma literatura, es de 9.53 kilonewton metros cúbicos. Estamos trabajando para este ejercicio en el sistema internacional. El CB, ¿cómo determinamos el CB, que es el coeficiente, en este caso, del medidor Venturi? Para determinar ese valor, nosotros tenemos que tomar en cuenta que en el libro del Robert Moe tenemos dos gráficas para obtener el coeficiente del medidor. Uno para el medidor Venturi y otra para el medidor placa orificio. Si nosotros tenemos cómo determinar el caudal no, perdón, tenemos como obtener la velocidad y obtener el número de Reynolds, debemos entrar a la gráfica con el número de Reynolds obtenido, cortar la curva. En el caso del medidor Venturi solamente tenemos, la gráfica tiene una sola curva. Se corta la curva, se desplaza uno hacia el eje de las y allí obtiene el valor de CB. También en la misma literatura hay una tablita donde dice que cuando la tubería es de 100 milímetros, específicamente el diámetro de la tubería es de 100 milímetros, el valor de ese coeficiente del medidor es este que tenemos acá, que es de 0.984. Y en ocasiones, cuando hay que hacer un proceso iterativo y que uno va en función de lo que es el coeficiente de diseño, puede tomar el valor de 0.98. Entonces va a depender
de cuáles son los datos que se tienen para poder obtener de una u otra manera el valor del coeficiente de descarga del medidor, que en este caso el medidor es Venturi y es el valor de CB. Entonces ya acá tenemos, porque como es el diámetro de 100 milímetros, es este el valor. La ecuación para poder determinar lo que es el caudal o flujo volumétrico para el medidor Venturi o para placa orificio, porque la ecuación se utiliza tanto para medidor Venturi, placa orificio y boquilla de flujo, también se utiliza esta misma ecuación, va en función de qué parámetro. CB, que es el coeficiente del medidor, que ya se tiene, área del medidor, que lo vamos a obtener con la ecuación de área, igual para el área de la tubería, como en este caso tenemos directamente el diámetro interno, entonces vamos a determinar el área con la ecuación de área. Si nos hubieran dado diámetro nominal, no, porque vamos a la tabla y en la tabla está directamente el diámetro y el área, en el caso de la tubería. 2 por la gravedad, como vamos a trabajar en sistema internacional, la gravedad es 9.81 metros segundo cuadrado. P1 menos P2, ¿quién es P1 menos P2? Eso es delta P y ya es dato del problema, son 55 kilopascales. Entre el peso específico del agua, lo obtuvimos mediante la tabla de propiedades del agua a 80 grados centígrados, entre 1 menos el cociente de las áreas al cuadrado. Área 2, A2 es el área del medidor y A1 es el área de la tubería. También esta ecuación va en función aquí o de las áreas o de los diámetros. Si vamos a trabajar en función de los diámetros, aquí sería diámetro del medidor, que lo podemos tomar como D2 o D mayúscula, como está acá. Aquí podríamos tener D2 para el diámetro de la tubería y D1 en mayúscula para el diámetro del medidor. O así como está, en algunas literaturas aparece D mayúscula para el diámetro de la tubería, D minúscula para el diámetro del medidor. El caso es que el cociente es diámetro del medidor sobre diámetro de tubería a la 4. Si es que trabajamos en función de los diámetros. Aquí estoy trabajando en función de las áreas. Pero si es de las áreas, aquí elevado al cuadrado. Entonces, bueno, comenzamos con determinar el valor de las áreas. Área 1 es el área de la tubería. Sería pi por el diámetro de la tubería al cuadrado entre 4. Y así obtenemos el área en la tubería, que es el área 1. Para el área del medidor, el diámetro del medidor es 0,050 metros al cuadrado por pi entre 4, ya tenemos el área del medidor. Y luego sustituimos, fíjense que acá es directamente, prácticamente tenemos todos los valores, solamente calcular las áreas para sustituir en la ecuación y determinar el flujo volumétrico para este ejercicio que tiene un medidor Venturi. Entonces sustituimos coeficiente del medidor, área del medidor, 2 por la gravedad, caída de presión, delta P, peso específico, 1 menos el cociente de las áreas al cuadrado. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Fíjense que es muy sencillo, simplemente sustitución de la fórmula. Prácticamente sustitución solo de la fórmula, solamente calculamos las áreas. ¿Cuál es el detalle acá que deben tomar en cuenta en el sistema en el cual estén trabajando? Y que las unidades para que se puedan cancelar y obtener el valor correcto del caudal, ¿en qué unidad? En metros cúbicos segundo. Todas las propiedades, todos los valores sustituidos deben tener las unidades correspondientes al sistema internacional para que sean unidades consistentes y pueda dar como resultado metros cúbicos segundo. Entonces aquí ya obtenemos el valor que nos está pidiendo el ejercicio, nos está solicitando determinar, que es el caudal. Vamos con el siguiente. En el siguiente ejercicio nos dice que un orificio, aquí es el anterior era un medidor Venturi y acá es un medidor tipo orificio o placa orificio de 50 milímetros de diámetro, de bordes biselados, se instaló en una tubería. Fíjense que acá me dice una tubería de 4 pulgadas, calibre 40. O sea que acá para determinar el diámetro interno no es como en el anterior que ya teníamos directo el valor del diámetro interno. Claro, estaba en milímetros, solo era de llevar a metros. Acá no, acá debemos ir a la tubería de acero calibre 40, a la tabla que se encuentra en el rover, y en función de este tamaño, que es de 4 pulgadas, que se refiere al diámetro nominal de la tubería,
ubicar el interno y el área. Conectando un manómetro de mercurio entre dos tomas en la tubería a un diámetro de distancia entre la entrada y 0.5 diámetro en la salida. Acá esto se refiere simplemente, con esto no hacemos nada en la resolución, simplemente nos está indicando dónde están colocadas las tomas para medir la presión entre uno y otro valor antes, o sea, antes del medidor y después del medidor placa orificio, o sea, las tomas de presión, es lo que nos está indicando. Determine calibración teórica para el medidor cuando circula agua a 15 grados centígrados y para un rango de flujo donde el coeficiente del medidor, que es CO, se refiere al coeficiente del medidor orificio, sea constante. O sea que aquí nosotros vamos a tomar un valor, no vamos a entrar con el reino ni nada de eso, sino que vamos a tomar un valor de C sub 0 desde el punto de vista de diseño. Los valores de C sub 0 normalmente están entre 0.60 y 0.63. Vamos a tomar en este caso el valor de 0.60 por diseño. Luego nos dice en la parte B, el caudal de agua a 15 grados centígrados, o sea, hay que determinar el flujo volumétrico, que es el caudal a 15 del agua a 15 grados centígrados, cuando la diferencia de nivel del mercurio sea de 110 milímetros. O sea, aquí vamos a conseguir la ecuación para determinar el caudal, pero no vamos a tener el valor de la deflexión del manómetro, que es H, que es la diferencia de nivel, también se le dice deflexión del manómetro o diferencia de nivel. Acá vamos a tener la ecuación en función de esa variable, porque no tenemos cómo determinarla. Por eso es que nos dice calibración teórica. Y acá sí, dándole el valor a esa variable, que es la diferencia de nivel del mercurio, que es el fluido manométrico, el que pasa a través del manómetro para poder medir la caída de presión cuando pasa el agua a través de la tubería y del medidor. Aquí nos está diciendo que es de 110 milímetros. Vamos a ir ubicando los datos. El medidor, en este caso, es medidor orificio, o también se le dice medidor placa orificio o medidor tipo orificio. ¿Cuál es el fluido que pasa a través de la tubería? Agua. ¿A qué temperatura? A 15 grados centígrados. ¿Cuál es el diámetro de la tubería? El diámetro nominal es un diámetro de 4 pulgadas, calibre 40. Y el diámetro del medidor es 50 milímetros. Aquí nos pide determinar el caudal en función de H. ¿Quién es H? La diferencia de nivel del fluido, o sea, del medidor, pues del fluido manométrico. Y B es para determinar caudal si ese valor, si esa deflexión del manómetro es de 110 milímetros. Y por diseño vamos a tomar en este caso, ¿por qué? Porque no tenemos las variables como determinar el número de Reynolds para poder ir a la gráfica y en función del Reynolds y el cociente de los diámetros del medidor, porque cuando es orificio, la gráfica tiene varias curvas. En el otro es una sola, en el Venturi, pero en el orificio tiene varias curvas y esas curvas dependen del cociente de los diámetros, que es beta. ¿Cuál es el cociente de los diámetros? Diámetro del medidor entre el diámetro de la tubería. Entonces acá vamos a tomar C sub 0, 0.60 por diseño. De las propiedades, ¿cuál es el peso específico del agua a la temperatura de 15 grados centígrados? 9.81 tomado de la tabla de propiedades del agua. La densidad es de 1000 kilogramos metros cúbicos. Y la densidad para el mercurio, como en esta parte no nos dicen a qué temperatura está el fluido manométrico, entonces lo vamos a tomar como si estuviera a 25 grados centígrados, porque la tabla que nosotros tenemos en el Robert Moog para fluidos comunes es para el mercurio es a 25 grados centígrados. Entonces aquí tenemos el peso específico del agua y la densidad a 15 grados, que es el fluido que está pasando a través de la tubería y del medidor, por supuesto. Y la densidad del mercurio, que es el fluido manométrico, a 25 grados. También debemos ir a la tabla de tubería de acero calibre 40 y con el diámetro nominal de 4 pulgadas, ubicar el diámetro interno, que es de
102.3 milímetros. Y si queremos trabajar en función de las áreas, pues allí mismo pudiéramos tomar el valor de las áreas. Pero en este caso, vamos a trabajar en función de los diámetros de tubería y placa orificio. Ok, esta es la ecuación. Fíjense que es la misma ecuación que trabajamos, con la que se trabajó para el medidor Venturi. Pero el coeficiente, por supuesto, ya no es el coeficiente para el medidor Venturi, sino es el coeficiente para el medidor orificio. ¿Por qué? Porque ahora el medidor con el cual se está trabajando en este ejercicio es medidor orificio. Lo único que trabajan con la misma ecuación porque es el mismo principio para los dos medidores. Acá tenemos entonces, fíjense que aquí si la utilizo en función de las áreas, que también lo puedo hacer en función de las áreas, como lo hice en el ejercicio anterior, se eleva al cuadrado. Pero como voy a trabajar en función de los diámetros, beta es el cociente de los diámetros, diámetro del medidor entre diámetro de tubería. Entonces se eleva a la 4. En este caso, el problema no nos está suministrando como dato la caída de presión. Pero hay una ecuación para determinar caída de presión a través de un medidor que va en función de lo siguiente: densidad del fluido manométrico, que en este caso aquí dice densidad del mercurio. ¿Por qué? Porque el fluido manométrico es mercurio, menos la densidad del agua, que es el fluido que pasa a través de la tubería, por H, que representa la diferencia de nivel del manométrico, o lo que también se le dice deflexión del manómetro, y G es la gravedad. Como necesito es determinar P1 menos P2 entre peso específico, entonces vamos a dividir en ambos lados de la ecuación para que no se altere la ecuación. En ambos lados de la igualdad en la ecuación vamos a dividir entre peso específico. ¿Peso específico de quién? Del fluido que pasa a través de la tubería, que en este caso es agua. Entonces, delta P sobre peso específico es igual a densidad del mercurio menos densidad del agua por H por gravedad entre peso específico del agua. Pero hay una ecuación para peso específico. ¿Qué es peso específico? Densidad por gravedad. Entonces, donde va peso específico acá, vamos a sustituir por densidad por gravedad. ¿Densidad de quién? Del fluido que pasa a través de la tubería, que en este caso es agua. Por eso aquí estamos sustituyendo densidad del agua por gravedad. La gravedad que tenemos acá en el numerador se va a cancelar con la que tenemos en el denominador. Entonces nos queda que delta P sobre peso específico va a ser igual: densidad del mercurio menos densidad del agua por H, que es la deflexión del manómetro, entre densidad del agua. Para hallar el área que vamos a necesitar, el área del medidor, es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Para determinar el valor de beta es el diámetro del medidor, que podemos colocar D minúscula o D2, y diámetro de la tubería, que podemos colocar D mayúscula o D1, pero es diámetro del medidor sobre diámetro de tubería. Comenzamos a sustituir entonces las ecuaciones. Primero acá estoy determinando el área. ¿Cuál área? El área 2. ¿Y quién es área 2? El área 2 corresponde al área del medidor, en este caso medidor orificio. Pi diámetro del medidor al cuadrado entre 4. Sustituimos los valores y obtenemos el área del medidor, 1.96 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Beta corresponde al cociente de los diámetros. Diámetro del medidor sobre diámetro de tubería. ¿Cuánto es el diámetro del medidor? Lo puedo llevar los dos valores a metro, o como en este caso se nos van a cancelar las unidades, podemos sustituir en milímetros. Igualmente las unidades se nos van a cancelar acá porque están dividiendo las mismas unidades. 50 milímetros, el diámetro del medidor orificio, entre 102.3 milímetros, diámetro interno de la tubería. Ya tenemos entonces el cociente de los diámetros, que es beta, que va a sustituirse en la ecuación y va a elevarse al beta. Ahora, para determinar la caída de presión sobre peso específico va a ser igual. ¿Cuánto es la densidad del mercurio? 13.540 kilogramos metros cúbicos. Menos la densidad del agua, que son 1.000 kilogramos metros cúbicos. Entre la densidad del agua, que son 1.000 kilogramos metros cúbicos. Y esto es multiplicado por H, que es la deflexión del manómetro. Estamos sustituyendo en la ecuación. Pero todavía no tenemos H. Recuerden que en la parte A no tenemos H, que es la deflexión del manómetro. La tenemos es en la parte B, no en la A. En la A, la ecuación
va a quedar en función de H, porque no se tiene. Resolvemos acá y nos queda que delta P sobre peso específico va a ser igual a 12.5 por H. Vamos a sustituir entonces, ¿en cuál ecuación? En la ecuación para determinar el caudal o flujo volumétrico del medidor orificio. Coeficiente del medidor 0.60. Área 2, 1.96 por 10 a la menos 3 metros cuadrados calculada con la ecuación de área. Raíz cuadrada de quién? 2 por la gravedad por delta P sobre peso específico, que eso nos dio 12.5 por H. Entre 1 menos el cociente de los diámetros, diámetro del medidor sobre diámetro de tubería, que eso es beta, elevado a la 4. Resolvemos. ¿Cómo vamos a resolver? Recuerden que H todavía no tenemos el valor, pero como esto arriba está multiplicando por H, nosotros podemos hacer lo siguiente. 2 por 9.81 por 12.5 entre lo que está acá en la parte de abajo, 1 menos el valor de beta a la 4. A esto que obtengamos acá, sacamos la raíz y lo que nos dé lo vamos a multiplicar por 0.60 y 1.96 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. O sea que nos va a resultar lo siguiente. Caudal va a ser igual. Todo eso nos da 0,019 por raíz de H, porque en este momento no tenemos H, o sea que la H queda dentro de la raíz. Podemos sacar todo lo demás, pero H no tenemos ese valor. Ahora en la parte B sí, nos dice, ¿qué nos dice la parte B? Que determinemos el caudal de agua a esa temperatura que da el problema, que son 15 grados centígrados, cuando la diferencia de nivel del mercurio. ¿Quién es el mercurio? El fluido manométrico. ¿Y cuál es la diferencia de nivel? Que también se le dice, repito, deflexión del manómetro. Eso es H. Nos está diciendo que sea de 110 milímetros. Entonces aquí sustituimos. Claro, llevamos H a metros, ¿no? ¿Por qué a metros? Porque tiene que estar en unidades consistentes con todo lo demás. Todo lo demás acá está en metros. Entonces sería 0.019 por raíz de ¿cuánto? 0.110 metros. Entonces obtenemos el valor del flujo volumétrico o caudal para la parte B cuando la deflexión del manómetro es de 110 milímetros, dándonos un resultado para caudal de 0.0063 metros cúbicos por segundo. O lo que es lo mismo, 6.3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Ok, entonces estos son los tipos de ejercicios para medidores de flujo. En este caso, trabajamos con Venturi y placa orificio. Que tengan un día.